el título del libro es, pues casi diríamos que una provocación, buscar en las personas que lo puedan curiosear y que les pueda interesar el que se lo lleven, el que lo compren y el que de alguna forma les resulte atractivo. A mí, que me importa es poner un poquito en el centro de la vida lo que tiene sentido para nosotros, ¿no? Por eso hemos puesto un subtítulo que se denomina La felicidad, que ayuda y que no, porque es lo que desarrollaremos durante todo el libro, ¿no? Un camino hacia qué cosas nos pueden ayudar, qué sentimientos, qué actitudes nos pueden ayudar y cuáles no contribuyen en absoluto a la felicidad. Por eso el título. No quiero pensar que no, desde luego. Es cierto que en los últimos años, yo creo que en cierta manera provocado porque estamos viviendo una época de crisis económica importante, ha habido un auge del pensamiento positivo, de la felicidad a la carta, de una suerte de dictadura incluso del estar bien y es lo que abordamos en el primer capítulo del libro, ¿no? Hacemos una reivindicación en él basada en la psicología, que es lo que lleva todo el libro, es decir, estamos hablando de un libro escrito por un psicólogo y basado en la evidencia científica. Y es nuestro derecho a estar triste, reivindicar nuestra tristeza como parte de nuestra normalidad vital. Sí, por esto en el segundo capítulo nos dedicamos específicamente a hablar de emociones, a hablar de qué tipo de emociones tenemos, desmontar un poco ese mito de las emociones buenas y las emociones malas, centrándonos un poco en explicar qué es cada una y qué funciones tienen. Todas las emociones tienen funciones, claro que sí. En el siguiente capítulo hablamos de la voluntad, esta otra mantra que de alguna forma se ha vendido, aquello de que si queremos, podemos, que cualquier cosa que nos propongamos la podemos conseguir, olvidando todo lo que pasa en medio. Y lo que transmitimos a las personas, lo que hemos estado transmitiendo en cierta forma, lo que transmiten otras personas que generalmente no son profesionales de la salud mental, lo que transmiten es que simplemente con proponérselo podemos conseguir cosas. Y claro, proponérselo es el primer paso. Pero después necesitamos saber qué es lo que tenemos en nuestra mochila, qué cosas podemos utilizar para ir adelante, qué cosas de alguna manera consiguen que tengamos esa sensación de capacidad. Hablamos del aprendizaje, del conocimiento. Hablamos en definitiva de lo que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y cómo podemos utilizarlas unas y otras para conseguir aquellas cosas que queremos y ser un poquito más felices. En el siguiente capítulo, en el capítulo 5, nos centramos en qué es lo que queremos cambiar. O sea, ya conocemos algunas cuestiones de la psicología, de nuestra propia psicología, y ahora es plantearnos de una forma franca y de una forma realista qué cosas queremos cambiar en nuestra vida, ¿no? Continuamos en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, hablando de qué nos motiva, cuáles son nuestras motivaciones, y vamos así desarrollando, empezando ya introduciendo al lector o a la lectora en un camino de manejo de herramientas propias que le permitan abordar un cambio en unas condiciones atractivas y con la sensación de competencia en cada uno de los pasos que lleven a cabo. Sí, los capítulos 7, 8 y 9 son el centro de la propuesta que hacemos a quienes adquieren el libro. El libro en estos 3 capítulos habla de nuestros espacios vitales, donde nos movemos, cómo a veces estamos en un sitio y realmente la cabeza la tenemos en otro, estamos con nuestra familia y de repente estamos pensando en el trabajo, y cómo eso se puede cambiar con una conciencia clara de dónde estamos en cada momento y cómo eso incrementa de una forma increíble nuestra sensación de bienestar mental. Después también intentamos hacer una clasificación. La vida se compone de aquellas cosas que nosotros creemos importantes, de lo que tiene sentido. Por eso lo definimos qué es lo importante, que para cada persona es algo diferente, por supuesto,
Y después también hablamos un poco de las cosas que son inevitables, de aquellas cosas que tenemos que hacer en la vida y que no nos queda otro remedio que hacerlas. Y también hablamos de cómo conseguir evitar, quitar de nuestra vida toda esa toxicidad o basura o inutilidad que nos hace sentir muy mal una vez hemos, pues no sé, perdido el tiempo a lo mejor viendo un programa de televisión absurdo y que no tiene ningún tipo de interés real para nosotros, pero que nos abduce. En este mismo corazón del libro hablamos del presente, del pasado, del futuro, de esa dificultad que tenemos los seres humanos de relacionarnos temporalmente con nosotros mismos, cómo nos dificultan muchísimo los espacios temporales, el pasado nos dificulta, nuestros miedos, que todo, esa incapacidad que tenemos incluso de aprender del pasado y cómo conseguir cambiar ese miedo al pasado por una experiencia de aprendizaje de lo que ha ocurrido anteriormente y abordar nuestro presente en positivo. Y después, por supuesto, hablar del futuro y cómo algo que no existe, algo que estamos continuamente, digamos, preveyéndolo, o sea, de alguna forma haciendo cábalas de lo que puede ocurrir, cómo todo eso nos distancia de lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Ya en los siguientes capítulos y prácticamente hasta que lleguemos al final del libro, estamos hablando de un proceso de cambio, de una autoconstrucción, de lo que comentábamos en el subtítulo del libro, qué es lo que nos ayuda a ser felices, qué no nos ayuda, qué cosas tenemos que desembarazarnos de ellas para conseguir una mayor felicidad y qué cosas tenemos que utilizar en el camino de nuestro cambio personal. Hablamos ahí de una forma metafórica de cómo cómo navegar con las velas de nuestro barco, cómo controlar, cómo manejar, son palabras que utilizamos para relacionarlas con emociones, con pensamientos, con preocupaciones. Y después hablamos, por supuesto, de la gestión emocional de nuestra vida, de cómo nuestra vida se compone en muchas ocasiones más de emociones sobre algo que de realidades y cómo esas emociones pueden afectar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Esto es lo que hacemos en el capítulo 13 para ya después terminar en el capítulo 14 proponiendo una reconstrucción de nuestra mente, o sea, en cierta forma hacer tomar el control de nuevo de esa máquina que es nuestro cerebro, comprender cómo está funcionando en cada momento y guiarnos y tener la capacidad de corregir el rumbo si es necesario en un momento determinado. También para finalizar nos hemos permitido un último capítulo, epílogo, en el cual hacemos una especial incidencia en la necesidad de tener una mente crítica y de no dejar de aprender, de estudiar, de leer, de informarnos continuamente para tener una vida con sentido. Y este es el libro que les propongo. Espero que lo disfruten y por supuesto espero ansiosamente sus comentarios y poder tener un contacto tanto a nivel personal, aquellos que decidan acudir a las presentaciones que haremos, como a nivel de ordenador o por cualquiera de las vías que pueda ser, pues, qué dudas o qué sugerencias tienen sobre este volumen. Muchísimas gracias y repito, espero que lo pasen muy bien y que les sea muy útil.